Los descubrimientos bajo la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá modificaron radicalmente nuestra percepción de la civilización maya, cuevas ocultas de Chichén Itzá, que marcan un antes y un después en el entendimiento de esta rica cultura. Situada en el corazón de la península de Yucatán, México, Chichén Itzá se erige como uno de los monumentos más fascinantes de Mesoamérica. Este sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y reconocido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, ha atraído durante décadas a expertos, historiadores y millones de visitantes que admiran asombrados sus impresionantes estructuras. Sin embargo, hay algo que pocas de estas personas conocen, un hecho oculto por años, incluso para los recorridos turísticos tradicionales. Fue recién en 2017 que un grupo internacional de científicos tomó la iniciativa de emplear avanzadas tecnologías para escudriñar los misterios bajo la superficie de esta ciudad milenaria. Lo que inicialmente parecía una exploración más terminó revelando un sistema de cuevas y túneles subterráneos que abrió una nueva puerta al pasado, desafiando todo lo que creíamos saber sobre los mayas. Para apreciar la trascendencia del hallazgo, primero es necesario entender la relevancia histórica de Chichén Itzá. Esta ciudad alcanzó su mayor esplendor entre los años 900 y 1200 después de Cristo, siendo uno de los principales polos políticos y religiosos de la región. Su nombre, que significa en el brocal del pozo de los brujos del agua, hace alusión directa a los cenotes sagrados considerados por los mayas como entradas al inframundo. Aunque el sitio arqueológico abarca aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, investigaciones recientes sugieren que la ciudad original era mucho más extensa. De todas sus grandiosas edificaciones, la pirámide de Kukulcán, conocida como el Castillo, destaca como emblema. Esta monumental estructura de 24 metros de altura cuenta con 9 niveles que simbolizan los 9 planos del inframundo, según la cosmovisión maya. Lo intrigante comienza con las anomalías registradas durante años en estudios geofísicos del área. Signos de posibles espacios vacíos bajo tierra captaron la atención de los arqueólogos, pero las herramientas disponibles y las estrictas políticas de protección del sitio hicieron imposible una exploración profunda hasta recientemente. El cambio ocurrió cuando el Dr. Miguel Hernández, reconocido arqueólogo mexicano especializado en culturas precolombinas, consiguió permisos para realizar investigaciones no invasivas utilizando tecnología como radar de penetración terrestre y tomografía de resistividad eléctrica. Estas técnicas ya habían demostrado su eficacia en otros sitios históricos alrededor del mundo. Las labores del equipo liderado por Hernández dieron inicio en marzo de 2017. Durante las primeras semanas, se concentraron en mapear los alrededores de la pirámide mediante ondas electromagnéticas que permitían crear detalladas imágenes tridimensionales del subsuelo. Aunque los primeros resultados confirmaron hallazgos esperados, como sistemas de drenaje maya y pequeñas cámaras subterráneas previamente documentadas, fue en la cuarta semana cuando sucedió lo extraordinario. A unos 15 metros bajo el centro de la pirámide, los radares detectaron una vasta cavidad natural cuya forma era sorprendentemente peculiar. Esta cavidad, lejos de ser simplemente un espacio vacío, parecía conformar una red elaborada de túneles y cámaras interconectadas que se extendían más allá de los límites físicos del monumento. Hernández recuerda vívidamente su emoción al ver las imágenes procesadas por computadora. Era como si observáramos una nueva ciudad escondida bajo la ciudad que habíamos conocido. Según él, las formaciones eran demasiado precisas para originarse naturalmente y a la vez demasiado complejas para haber sido confeccionadas exclusivamente por humanos. El impacto de estos descubrimientos fue tan significativo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, decidió ampliar considerablemente el alcance del proyecto. Este hallazgo prometía reescribir parte de la historia conocida sobre los mayas, mientras abarcaba nuevas preguntas sobre sus habilidades arquitectónicas avanzadas y su concepción espiritual del inframundo. Especialistas adicionales fueron convocados desde Estados Unidos, Guatemala y Belice para conformar un equipo multidisciplinario integrado por arqueólogos, geólogos, ingenieros y expertos en tecnología de exploración subterránea. Durante los 6 meses posteriores, este grupo ampliado llevó a cabo el mapeo más detallado jamás realizado del subsuelo de Chichén Itzá. Los descubrimientos superaron incluso las expectativas más optimistas. Se confirmó que el sistema subterráneo era mucho más extenso de lo previsto originalmente y mostraba evidentes indicios de intervención humana. Las cuevas naturales habían sido ampliadas,
conectadas por túneles artificiales y en algunos casos decoradas con grabados y pinturas murales. Sorprendentemente, muchas de estas modificaciones aparentaban ser considerablemente más antiguas que las estructuras visibles de la superficie de Chichén Itzá como la conocemos hoy. Para corroborar estas deducciones, el equipo se enfrentó al desafío de acceder al sistema sin dañar las estructuras arqueológicas existentes. Tras varios meses de planificación meticulosa, identificaron un posible punto de entrada, un cenote parcialmente oculto, ubicado a unos 200 metros al este de la pirámide principal. Este cenote, conocido localmente como Holtún y nunca antes completamente explorado, parecía estar conectado al sistema de cuevas detectado mediante instrumentos especializados. En septiembre de 2017, un equipo de buzos especializados en arqueología subacuática se adentró por primera vez en las profundidades del cenote Holtún. Los hallazgos realizados cambiarían drásticamente nuestra comprensión sobre la historia de Chichén Itzá y, en general, sobre la civilización maya. A unos 12 metros bajo el nivel del agua, los buzos descubrieron una abertura artificial esculpida cuidadosamente en la roca caliza. Este acceso llevaba a un túnel sumergido que, tras aproximadamente 20 metros, desembocaba en una cámara completamente seca. La primera sala tenía un diámetro aproximado de 10 metros y sus paredes estaban recubiertas con jeroglíficos mayas y pinturas murales en un estado de conservación sorprendente. La protección del lugar ante los rayos solares y las condiciones estables de la cueva habían preservado estos vestigios, ofrendándonos una muestra excepcionalmente bien cuidada, poco habitual en sitios arqueológicos a la intemperie. Sin embargo, esto resultó solo ser el principio, ya que esta cámara inicial daba acceso a un extenso complejo de túneles y salas adicionales que se extendían en todas direcciones. Si bien algunas áreas eran claramente formaciones naturales generadas por siglos de actividad del agua subterránea, muchas otras evidenciaban claras alteraciones hechas por manos humanas. En el corazón del sistema, bajo el centro mismo de la icónica pirámide de Kukulcán, encontraron una enorme sala de aproximadamente 30 metros de largo por 20 metros de ancho. En el centro se levantaba una enigmática estructura ceremonial tallada en piedra, que parecía ser significativamente más antigua que cualquier hallazgo previo del sitio. Los estudios iniciales de datación por radiocarbono realizados en materiales orgánicos asociados con esta construcción revelaron una antigüedad aproximada del año 400 después de Cristo, es decir, unos 500 años antes del apogeo históricamente reconocido de Chichén Itzá. Estos hallazgos plantearon nuevas e intrigantes preguntas sobre la cronología del lugar. Si los antiguos mayas utilizaron y modificaron estas cuevas durante tanto tiempo, significaría que Chichén Itzá fue un centro ceremonial y tal vez residencial crucial, siglos antes de lo que se pensaba hasta ahora. Además, los jeroglíficos hallados dentro de las cámaras proporcionaron información fascinante adicional. Muchos textos hacían referencia a rituales vinculados al inframundo maya conocido como Xibalbá. Según la tradición maya, Xibalbá representaba el mundo subterráneo o el reino de los muertos. Era un lugar temido pero sagrado, donde habitaban los dioses asociados con la muerte, y al cual las almas enfrentaban desafíos antes de alcanzar la vida eterna. Las cuevas subterráneas bajo Chichén Itzá parecían haber servido como una representación física de este mítico inframundo, consolidando así un vínculo profundo entre la ciudad y las creencias espirituales que dieron forma a la cultura maya. Los túneles sinuosos, las cámaras ocultas y los intrincados rituales hallados en este sitio recreaban lo que, de acuerdo con las creencias mayas, era el viaje que las almas debían atravesar tras la muerte. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue una cámara denominada por el equipo como la Sala de los Espejos. En sus paredes, los antiguos mayas habían incrustado innumerables fragmentos de pirita de hierro, creando un efecto semejante a un cielo estrellado cuando eran iluminadas con antorchas, representando el firmamento del inframundo. Sin embargo, el hallazgo más impresionante se dio en enero de 2018, durante la última gran expedición del proyecto inicial. En una recóndita cámara a más de 20 metros bajo tierra, los arqueólogos hallaron lo que parecía ser una biblioteca de códices mayas extraordinariamente bien conservados gracias a las condiciones únicas de la cueva. Estos códices, elaborados con corteza de árbol, contenían registros sobre historia, astronomía, rituales religiosos y otros aspectos fundamentales de la vida y conocimiento maya.
Debido a la destrucción masiva de estos textos tras la llegada de los conquistadores españoles, hoy en día solo sobreviven 4 códices mayas auténticos. Por ello, el descubrimiento en las cuevas de Chichén Itzá de lo que podría ser una colección de docenas de nuevos códices se perfilaba como uno de los mayores hitos arqueológicos en el estudio de esta civilización en más de un siglo. No obstante, el análisis inmediato no fue posible debido a la extrema fragilidad de los documentos, lo que hizo imprescindible aplicar técnicas especializadas de conservación. Este minucioso trabajo, realizado en colaboración con expertos internacionales en manuscritos antiguos, llevó más de 2 años. Al finalizar y poder traducir su contenido, los arqueólogos quedaron asombrados con los hallazgos obtenidos. Los textos detallaban elaborados rituales, realizados específicamente en las cuevas subterráneas de Chichén Itzá. Narraban cómo los sacerdotes mayas utilizaban estas cámaras para reproducir los viajes al inframundo mediante ceremonias complejas que duraban días e involucraban a numerosas personas de toda la región. Pero su importancia no se limitaba únicamente al aspecto ceremonial. Los códices también arrojaron información sobre el avanzado conocimiento astronómico que poseían los mayas. Las cuevas, además de ser espacios rituales, servían como centros de observación astronómica. Al interior de ciertas cámaras especialmente diseñadas, aberturas calculadas en el techo, permitían estudiar el cielo nocturno y realizar mediciones extremadamente precisas del movimiento de astros y planetas. Este conocimiento era crucial para el desarrollo de calendarios y para predecir eventos cósmicos significativos, como eclipses lunares y solares. Uno de los textos más notables contenía tablas astronómicas con cálculos del ciclo de Venus, cuya exactitud superaba incluso a los realizados por astrónomos europeos contemporáneos. Sin embargo, el contenido más impactante fue hallado en uno de los códices mejor conservados. El texto hacía referencia a un evento catastrófico ocurrido durante el siglo IX después de Cristo, donde se mencionaba un periodo en el que los cielos se oscurecieron y las aguas se volvieron amargas, seguido por severas hambrunas y conflictos que perduraron varios años. Este documento ofrecía la primera evidencia detallada que respaldaba la teoría largamente sostenida por los investigadores. El colapso de la civilización maya clásica había estado condicionado por severas sequías y posiblemente por actividad volcánica en la región. Según los códices, los sacerdotes mayas interpretaron estos desastres como señales del descontento de los dioses del inframundo. En consecuencia, intensificaron las ceremonias realizadas dentro de las cuevas subterráneas para intentar apaciguar a estas entidades divinas. Los rituales mencionados llegaron a ser cada vez más elaborados, involucrando a cientos de participantes y ofreciendo objetos preciosos como jade, oro y otros bienes valiosos que eran cuidadosamente depositados en cámaras especiales dedicadas a ofrendas. Estos nuevos datos motivaron exploraciones dirigidas a localizar dichas cámaras, ampliando así nuestra comprensión sobre la espiritualidad y resiliencia de la cultura maya en sus momentos más críticos. En marzo de 2020, justo antes de que la pandemia mundial pausara temporalmente las excavaciones, el equipo logró localizar la primera de las cámaras de ofrendas. Lo que encontraron superó incluso sus previsiones más optimistas, revelando la desbordante riqueza y avanzada sofisticación de los antiguos habitantes de Chichén Itzá. La cámara descubierta era circular, con unos 8 metros de diámetro, y sus paredes estaban revestidas con una mezcla de jade pulverizado y resina, que brillaba con un tono verdoso bajo la luz de las linternas. En el centro, dispuestos con impresionante precisión matemática, se hallaban más de 200 objetos rituales de calidad artística extraordinaria. Entre los artefactos destacaban máscaras ceremoniales de jade con incrustaciones de obsidiana, que representaban a diversos dioses del panteón maya. También había collares trabajados con cuentas de oro, utilizando técnicas que los orfebres modernos consideran extremadamente avanzadas, además de recipientes de cerámica adornados con escenas del inframundo. La representación artística en estos objetos era tan detallada que podría competir con las mejores obras de cualquier otra civilización antigua. Sin embargo, lo que más llamó la atención del equipo fueron unas enigmáticas esferas perfectamente pulidas, hechas de distintos materiales como jade y obsidiana. Cada esfera tenía el tamaño aproximado de una pelota de tenis y formaba patrones geométricos que parecían representar constelaciones astronómicas. La especialista en astronomía maya, Carmen Rodríguez, quien se sumó al equipo en 2019, fue clave para descifrar el significado detrás de estas esferas.
Tras semanas de análisis, descubrió que su disposición replicaba exactamente la posición de las estrellas durante el solsticio de invierno del año 836 después de Cristo, una fecha mencionada en varios códices como el marco para una ceremonia crucial. Esto indicaba que los mayas no solo utilizaban estas cámaras para rituales religiosos, sino también como una especie de planetario tridimensional, donde podían estudiar y reproducir fenómenos astronómicos específicos. En cierto modo, habían creado un modelo a escala del cosmos en lo profundo de la Tierra. Sin embargo, el descubrimiento más sorprendente estaba aún por llegar. En abril de 2020, mientras el mundo enfrentaba los estragos de la pandemia, un pequeño equipo dedicado a tareas de conservación en el sitio encontró algo que revolucionaría la comprensión sobre los conocimientos tecnológicos de los antiguos mayas. En una cámara lateral previamente ignorada durante las exploraciones iniciales, se encontró lo que puede describirse como un taller de ingeniería hidráulica. Grabados en las paredes mostraban sistemas complejos de canales conectados por compuertas y reservorios interconectados. Pero no eran simples diseños teóricos. El sistema completo había sido estructurado para funcionar como una gigantesca máquina hidráulica subterránea. Los mayas habían creado una sofisticada red de canales subterráneos que unía múltiples cenotes de la región. Este sistema permitía almacenar grandes cantidades de agua en depósitos tallados en la roca durante las temporadas de lluvias. Posteriormente, en épocas de sequía, el agua era distribuida a diferentes zonas urbanas, mediante sifones y canales que funcionaban por gravedad. Lo más sorprendente era que este sistema incorporaba mecanismos naturales para filtrar el agua. A través de capas de arena y carbón vegetal, removían impurezas y luego mineralizaban el agua al pasar por depósitos naturales de caliza. Como resultado, producían agua pura y saludable, capaz de sostener una población significativamente mayor a lo estimado inicialmente. Los cálculos actuales sugieren que esta red hidráulica subterránea tenía la capacidad de abastecer agua limpia a una población de hasta 50.000 personas, incluso durante periodos prolongados de sequía. Esto explica cómo Chichén Itzá logró mantenerse como un importante centro urbano, pese a las devastadoras sequías que llevaron al colapso de otras ciudades mayas. Este innovador sistema demuestra la asombrosa claridad ingenieril y sostenibilidad aplicada por los antiguos habitantes para garantizar su supervivencia frente a condiciones ambientales difíciles. Los códices revelaban manuales detallados sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema hidráulico construido por los antiguos mayas. En ellos se describían prácticas rigurosas empleadas por los ingenieros, como inspecciones periódicas de los túneles, limpieza de filtros naturales y ajustes en el flujo de agua en función de las necesidades estacionales de la ciudad. Especialmente interesante era la mención de un grupo técnico especializado, conocido como los guardianes de las aguas profundas, quienes residían de manera permanente en áreas específicas del sistema subterráneo y eran responsables de garantizar que toda la red hidráulica operara de manera óptima. Este grupo había desarrollado un ingenioso sistema de comunicación usando tambores especiales que aprovechaban la singular acústica de los túneles para transmitir mensajes a largas distancias debajo de la tierra. Los manuscritos detallaban este lenguaje de tambores, incluyendo códigos específicos diseñados para distintas emergencias o tareas relacionadas con el mantenimiento. Durante las exploraciones llevadas a cabo en 2021, el equipo de investigación encontró una importante estación utilizada por los guardianes. En ella se descubrió una cámara habitable de aproximadamente 15 metros cuadrados, que incluía dormitorios excavados en la roca, áreas destinadas al almacenamiento de herramientas y alimentos, además de un pequeño taller para fabricar y reparar instrumental especializado crucial para el mantenimiento del sistema hidráulico. Dentro de este espacio, se hallaron los restos de lo que parecía una biblioteca técnica completa. Allí reposaban códices con diagramas de ingeniería, tablas de cálculo sobre el flujo de agua y registros precisos sobre décadas de funcionamiento del sistema. Era como encontrar una oficina moderna dedicada a la ingeniería, pero construida hace 1000 años. Uno de los hallazgos más sorprendentes en estos documentos fue el nivel avanzado de precisión matemática demostrado por los ingenieros mayas. Estos habían creado fórmulas exactas que permitían calcular factores como la presión del agua, la capacidad de almacenamiento y el volumen del flujo, todo ello equivalente a los estándares modernos. Incluso diseñaron un sistema específico de notación matemática para cálculos hidráulicos que resultaba ser más eficiente que algunos métodos europeos desarrollados siglos después.
Dentro de sus estudios, llegaron a contemplar aspectos como la pérdida de presión por fricción, evaporación estacional y modificaciones en el nivel de los acuíferos naturales. Un descubrimiento reciente en septiembre de 2023 ha añadido un nuevo nivel de comprensión sobre el sistema subterráneo en Chichén Itzá. Mediante técnicas avanzadas de escaneo láser tridimensional, el equipo identificó evidencia que sugiere que la red de túneles es mucho más extensa de lo que se creía inicialmente. Las investigaciones preliminares apuntan a que esta compleja red conecta no solo varios cenotes locales, sino posiblemente también sitios arqueológicos ubicados a más de 30 kilómetros del núcleo urbano. De confirmarse, esto implicaría que los mayas crearon un sistema subterráneo extraordinario, que permitía la conexión entre diversas ciudades a lo largo de toda la región. Los códices traducidos más recientemente hacen referencia directa a estas vías secretas subterráneas, empleadas para asegurarse desplazamientos seguros entre ciudades durante conflictos con otros estados mayas o para propósitos comerciales. Estos túneles habrían proporcionado una ventaja estratégica clave en tiempos turbulentos. Además, las evidencias arqueológicas sugieren que esta red continuó siendo utilizada y ampliada durante siglos, incluso después del abandono visible de muchas ciudades mayas en la superficie. Este hecho podría explicar cómo ciertos conocimientos y tradiciones sobrevivieron al colapso de la civilización maya clásica y fueron asistidos hasta la época colonial. Cada hallazgo acentúa la percepción sobre el notable grado de sofisticación y desarrollo alcanzado por los mayas. No solo eran expertos en astronomía y matemáticas, sino también sobresalientes ingenieros hidráulicos, urbanistas visionarios y arquitectos subterráneos excepcionales dentro del panorama mundial antiguo. Lo que comenzó como una simple expedición para cartografiar algunas cuevas situadas bajo una pirámide, se ha transformado en un fascinante redescubrimiento de una faceta completamente oculta dentro de una civilización icónica en la historia humana. Según los investigadores, todavía queda un extenso tramo sin explorar. Miles de metros de túneles y cámaras esperan ser desvelados. Los misterios que aún albergan las profundidades de Chichén Itzá tienen el potencial de transformar por completo lo que conocemos sobre la historia, revelando nuevas perspectivas sobre las habilidades tecnológicas y la estructura social de los antiguos mayas. Esto reafirma que nuestro pasado sigue siendo una fuente inagotable de sorpresas, desafiando continuamente las ideas preconcebidas sobre las civilizaciones de antaño. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjanos un apreciable comentario para saber qué tema te gustaría que abordásemos sobre lo insólito de la historia.